Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio nuevamente el poder llegar a sus hogares. Damos gracias al Padre porque nos ha permitido en esta hora poder hacer uso de estas plataformas en las cuales ustedes nos pueden seguir y pues también les invitamos desde ya a las cuales ustedes se puedan suscribir. Y pues usted pueda recibir notificación directa de cuando nosotros realizamos, perdón, nuestros programas. Usted pues puede vernos de una manera directa o a través de YouTube en Ministerio Shedeur, en Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Hoy pues quiero agradecerle al Padre por la vida de cada uno de ustedes y pues agradecerle de una manera poderosa y especial porque pues ha bendecido nuestras vidas. Cada día hemos visto su misericordia, su favor, sus milagros, prodigios y maravillas. Entonces permítame juntamente con usted el poder orar y pedirle al Padre su dirección para que lo que hoy hablemos no provenga de mi corazón, sino del corazón del Padre, para bendición de cada uno de nosotros, de usted que está en casa y pues nosotros que estamos acá. Así es de que estamos muy agradecidos y pues comprometidos con el Padre para poder llevar su palabra, su mensaje de salvación, de restauración, pero también su mensaje de santidad. Amado Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta hora por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, de poder, Señor Jesús, reunirnos en tu nombre, reconociendo que tu palabra dice que donde dos o tres estemos reunidos en tu nombre, en medio de nosotros tú estarás. Así es de que agradecemos por esta bendición, Señor Jesús, que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, suplicando la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, para que todo lo que hoy salga de mi boca provenga de tu corazón, para bendición, edificación, cambio y transformación, Padre, de nuestras propias vidas. Hoy te damos la honra y la gloria, suplicamos, Padre bendito, que tú envíes a tu ángel a acampar alrededor de los que estamos acá y los que están en sus hogares, Padre amado, ministrando nuestras vidas. Que tus ángeles, Padre bendito, estén alrededor nuestro, defendiéndonos. Que tu sangre preciosa y bendita nos cubra, Señor Jesús, y que tú reprendas toda obra del maligno, para que esta transmisión no sufra ningún tropiezo, Padre, y puedas tú a través de ello bendecir la vida de cada uno de nosotros. Desde ya a ti te damos la honra y la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues quiero antes que todo iniciar recordándoles el mensaje de la semana pasada, porque pues vamos a tener una especie de continuación de ese mensaje. El mensaje de la semana pasada se refería a ser libertados de las ataduras que muchas veces hemos tenido en nuestras vidas. Yo creo que es muy importante que cuando nosotros hemos sido desatados, la Escritura dice que debemos de buscar mantener nuestra casa limpia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo en su capítulo 12, dice que el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares desérticos y después vuelve a la casa de donde salió y dice pues, que esa casa está desocupada, adornada y vacía, y va y toma consigo a 7 espíritus peores que él. Entonces lo importante es que nuestra casa no esté desocupada, sino que esté pues llena del Espíritu Santo y pues que nuestro corazón esté limpio y sano, porque de esto se trata de lo que hoy vamos a hablar con cada uno de ustedes, y esperamos pues que el Padre pueda usar nuestras vidas. Venía a mi memoria antes de poder compartir el pasaje que tenemos para poder meditar y que sea nuestro pasaje central en esta hora, lo que sucedió en el caso de Saúl. Saúl, recordemos que el Padre Eterno le da un mensaje de venir y de destruir a una nación, a su rey, y quemar todo el ganado, que no se quedase con nada de lo que había en esa nación, ¿verdad? Destruirlo absolutamente todo. Pues nosotros vemos la actitud de Saúl, pero previamente a esto es necesario hacer un paréntesis. Cuando Saúl estaba buscando las asnas de su padre, nosotros recordamos que fue a buscar a Samuel, y Saúl salió lleno del Espíritu Santo profetizando, dice la Escritura. Pues entonces viene Saúl y toma una actitud un poquito diferente, deja al rey vivo,
Él intenta hacer el sacrificio, se queda con algunos animales para hacer el sacrificio, ¿verdad? Y poder agradar al Padre. Pero no espera al profeta Samuel, sino que él toma la determinación de empezarlo a hacer porque Samuel se atrasa un poco y esto desagrada al Señor. Nosotros leemos en la escritura, en el primer libro de Samuel, en su capítulo 15, versículo 22, que dice: ¿acaso se alegra Yahweh de los sacrificios y holocaustos? ¿No es mejor obedecer a Yahweh? Porque la rebeldía es como pecado de idolatría y la rebelión como pecado de obstinación. Entonces nosotros podemos entender, hermanos, que cuando nosotros no somos obedientes al Padre, caemos en idolatría, en obstinación, venimos a caer también en rebeldía. Y toco esto porque me parece muy interesante lo que en este caso David, el salmista, porque David escribe el Salmo en su capítulo 51, sucede un hecho muy interesante. Recordemos que David en este salmo hace una declaración, ¿verdad? Cuando llega el profeta Natán y le dice: mira, había un hombre que tiene 100 ovejas y había un hombre que tiene una sola oveja. Yo se lo voy a parafrasear. Y entonces le dice que el hombre que tiene las 100 ovejas o 100 corderitas toma a la corderita del hombre que tenía solo una, ¿verdad? Y se deleita con ella. Y entonces le dice David: bueno, este hombre es digno de muerte. Y entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y entonces viene la reflexión a David de lo que había sucedido con Urías y su esposa Betsabé. Entonces David escribe en este salmo, en su capítulo 51, precisamente lo que sucedió ahí con Betsabé, cuando David se llega a Betsabé. Pero me llama poderosamente la atención cuando nosotros analizamos en este salmo, en su capítulo 51, vamos a leer los versículos del 8 en adelante. Y David empieza diciendo en este versículo: hazme oír gozo y alegría. Algo que perdió David ahí fue el gozo y la alegría. Pero también continúa en el versículo 8 diciendo: y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, en David los huesos se habían abatido, había dolor, había seguramente tristeza. Y venía a mi mente, antes de empezar esta transmisión, lo que dice Proverbios 17:22: el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, nosotros no debemos de descuidar que cuando nuestros huesos están pasando algo, algún abatimiento, es porque han perdido sencillamente tal vez el gozo. Hemos dejado entrar pecado, transgresión a nuestras vidas. Y entonces David hace una reflexión en esto. Pierde definitivamente el gozo, la alegría, sus huesos se ven abatidos. El versículo 9 nos dice: esconde tu rostro de mis pecados. David le está diciendo al Padre: ¿sabes qué? Oh Yahweh, no mires y voltéate, porque de seguro he pecado, y borra todas mis maldades. Y aquí está lo interesante que yo les digo. Saúl comete una desobediencia, ¿verdad?, que para muchos no es muy fuerte, pero el Padre se desagrada. David comete muchos pecados, pero David le pide aquí al Padre algo muy especial y muy específico. En el versículo 10 le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, David le está diciendo: sabes que mi corazón no es limpio delante de ti. Por eso yo te estoy pidiendo que tú crees un corazón limpio en mí. Pero también le dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que el espíritu de David estaba torcido, no estaba renovado. Nosotros recordemos lo que la Escritura nos dice en Romanos, en su capítulo 12, que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. En el versículo 11 nos continúa diciendo este salmo: no me eches delante de ti. Y escuche bien: y no quites de mí tu Santo Espíritu.
algo que había sucedido con Saúl. Y David vio la trascendencia de esto, porque nosotros recordemos que cuando fue quitado el Espíritu Santo de Saúl, vino un espíritu inmundo a atormentarlo, y lo atormentaba de tal manera que David, de la única forma en que, Saúl, de la única forma en que se calmaba era cuando David tocaba el arpa. Nosotros podemos entonces ver que David le pide al Padre que no quite a su Espíritu Santo de dentro de él. El versículo 12 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David reconoce que había perdido dos cosas. El gozo. Y él consideraba que su salvación también se había perdido. Y espíritu noble me sustente. Ahora, ¿qué declara David después de que esto suceda? Le dice: mira, si tú me vuelves el gozo de tu salvación y pones en mí un espíritu noble que me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Amados hermanos, hermanas, la pregunta que nosotros debemos de hacer es la siguiente: si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no cree usted que nosotros entonces en este tiempo deberíamos enseñarle a los transgresores el camino de Yahweh, que es un camino angosto y estrecho que nos conduce a la salvación? Porque eso hará que los pecadores se conviertan al Padre eterno. Hemos hablado mucho del mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo hoy, aunque lo hemos hecho muy insistentemente en nuestros conversatorios, quiero instarlo a cada uno de ustedes a que pueda compartir este mensaje, que usted se vuelva un agente activo y pueda participar de predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, el mismo David reconoce que su corazón no está limpio delante del Padre y que su corazón no es recto delante del Padre. Quiero leerles este mismo salmo desde la versión Kadosh, y dice: déjame oír el sonido del gozo y la alegría, para que los huesos afligidos puedan regocijarse. O sea, David le está diciendo: mis huesos están afligidos, necesitan tener regocijo. Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu inflexible. Y quiero que usted guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Un espíritu inflexible. O sea, un espíritu que no esté de un lado un tiempo, del otro lado en otro tiempo. No me eches de tu presencia, le dice David aquí. No me quites tu Espíritu Santo. O sea, David vio con toda certeza lo que había sucedido con Saúl. Restaura en mí alegría en tu salvación y permite que tu Espíritu sea mi guiador. Entonces enseñaré tus caminos al transgresor y los pecadores regresarán a ti. Aquí David le está diciendo: permite que tu espíritu guiador, o sea, hermanos, ¿no acaso la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, 15 y 16, que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo es nuestro consolador, que en este tiempo, pues el Padre ha utilizado en nuestras vidas para que podamos ser guiados, para que podamos ser consolados, pero sobre todo para que podamos hablar la palabra del Señor, porque la palabra del Padre eterno no va a regresar vacía, antes bien va a cumplir el propósito para el cual el Padre la ha enviado. Y el propósito principal es que cada uno de nosotros aprenda a ser obediente y tenga temor del Padre eterno. Entonces, nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, como David, que nuestro corazón muchas veces es perverso, que nuestro corazón no está limpio, que nuestro corazón no es recto.
Y el libro de Proverbios en su capítulo 3, versículos del 5 en adelante nos dicen lo siguiente: fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que en nuestras veredas muchas veces están torcidas, pero el Señor hará una vereda recta para nosotros si nosotros nos fiamos de Él de todo corazón y no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hacemos cosas que definitivamente, como en el caso de Saúl, parecieran agradables delante del Padre, pero que definitivamente no van de acuerdo al Padre. Nosotros podemos ver muchos ejemplos escriturales y podemos ver que el Padre no se agrada cuando nosotros no le obedecemos a lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y aquí, hermanos, hermanas, amigos y amigas, hay cosas muy especiales que nosotros debemos de tomar. Posiblemente estemos padeciendo alguna enfermedad. Yo digo que pues hay enfermedades que son físicas, ¿verdad? Son parte de la naturaleza del ser humano, porque obviamente pues desde que Adán pecó, pues el ser humano, su salud se deterioró, ha habido mortandad, ¿verdad? Porque pues el Señor cuando puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo que no comiera de dos árboles y había puesto, de hecho la Escritura dice que ha puesto el Padre eternidad en el corazón del hombre. Pero acá, al punto que quiero llegar, dice que cuando nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión, en primer lugar, tememos a Yahweh en segundo lugar, y nos apartamos del mal, tendremos medicina en nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Esto era lo que David había perdido cuando transgredió la palabra del Padre y pues tuvo relaciones con Betsabé. Usted conoce la historia, como lo dice ahí el Salmo, usted lo puede leer despacito en casa. Entonces, si nosotros esperamos sanidad, obviamente no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Tener temor a Yahweh. Recordemos que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y debemos de apartarnos del mal. Por eso les decía hace un instante que Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre es buena medicina. Ahora, nosotros debemos de saber, porque aquí pues Proverbios dice que nosotros no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Proverbios 27 también nos aporta mucho en relación a esto, porque somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión. Proverbios 27 nos dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie de nosotros, hermanos, puede decir que nosotros hemos limpiado nuestro propio corazón. Ese es un acto que tiene que suceder día tras día, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La Escritura nos dice que si venimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos, y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es de que no es porque nosotros limpiemos nuestro corazón, es porque la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Pero si venimos primeramente y los confesamos y nos apartamos de Él, como dice Proverbios 28:13. O sea, acá nadie puede decir que estamos limpios de nuestro pecado. La Escritura dice que el que esté limpio, límpiese aún más,
O sea que no podemos decir que estamos completamente limpios ni purificados. Es un trabajo que cada uno de nosotros debe de realizar día tras día. Porque esa es una bendición. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, pues a veces nos equivocamos y pensamos que estamos bien delante del Padre, pero hay cosas que aún están mal en nosotros. Por eso la Escritura también nos dice que el Padre viene a escudriñar la mente y el corazón del hombre. Y también nos aclara el Padre que nuestro corazón es engañoso. Nosotros podemos ver lo que el profeta Jeremías nos habla en su capítulo 17, versículos del 7 en adelante. Y aquí lo que decía ahí Proverbios 3:5, ¿verdad? Y 3 al 7 dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Y pues aquí también Jeremías nos confirma esto, dice, bendito, o sea, hay una bendición, el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hago un pequeño paréntesis. Realmente nuestra confianza en dónde está, y hacia quién ha sido dirigida nuestra confianza. Porque dice que si nuestra confianza está en Yahweh y confiamos plenamente en Él, seremos como ese árbol plantado junto a las aguas. O sea, nosotros podemos ver que las aguas mantienen verde las plantas, ¿verdad? Y dice que podrá venir el calor, la hoja no va a caer, pero en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces viene una interrogante para usted y para mí. Hermanos, en estos tiempos donde la palabra se ha estado secando, usted y yo hemos estado dando el fruto que el Padre espera. Cuando digo que la palabra se esté secando, no necesariamente porque el Padre la esté secando, es porque los hombres hemos hablado cosas que no vienen directamente del Padre. Pero el versículo 9 nos dice claramente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amados hermanos, es tiempo de dar fruto, pero es tiempo de reconocer que nuestro corazón nos engaña muchas veces y que es perverso, y solo el Padre lo conoce. Ni nosotros podemos decir que nuestro corazón es muy bueno, muy amable. Yo algunas veces cuando tengo la oportunidad de platicar con algunas personas que me dicen, mire, es que yo amo mucho. Y entonces le hago la siguiente pregunta, porque hay algunos problemas ahí, ¿verdad? Le digo, ¿usted por qué dice que ama? Ya conoce la parte de odio, de rencor y de resentimiento. Porque cuando yo, pues ya tengo estos elementos de juicio y digo, es que algún día sentí odio por alguna persona, pero hoy el Padre ha transformado mi corazón, puedo decir plenamente que perdoné y que amo a mi ofensor. Ahí entonces podemos conocer nosotros que verdaderamente el Padre está actuando en nuestras vidas y que nos está llevando a un punto llamado el amor. Le decía que la versión Kadosh David dice, renueva en mí un espíritu inflexible. Y entonces nosotros podemos ver que muchas veces nuestro espíritu es muy flexible, es muy maniobrable, es muy manejable y podemos entonces ver que no estamos agradando al Padre y que somos inconstantes en nuestros caminos. Santiago nos hace la aclaración en esto en su capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia como tal tiene que tener una obra completa. Nosotros muchas veces nos apresuramos y ya no dejamos que este fruto llamado paciencia
se complete plenamente, para que seáis perfectos. O sea que si nosotros queremos ser perfectos, necesitamos tener paciencia. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y entonces para ser perfectos necesitamos tener este fruto llamado paciencia. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bueno, hay momentitos en que nosotros perdemos la cordura, la sabiduría, y entonces en esos momentos de ofuscación debemos de pedirle al Padre sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces, hermanos, el Padre nos ha llamado a ser constantes. Por eso David aquí dice, crea en mí un espíritu inflexible. Pero también dice, restaura en mí tu salvación, para que yo pueda enseñar tus caminos al transgresor, y los pecadores regresarán a ti. La versión de la Reina Valera dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Hermanos, debemos de dejar de ser de doble ánimo. La palabra del Padre no cambia. Somos nosotros los hombres los que hemos transgredido esa palabra, que la hemos hecho cambiar de muchas maneras. Obviamente la hemos llevado a las modas, pero el Padre no es un Padre de modas. Él la escribió, la dejó bien establecida y dice que su palabra exactamente que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley ni los profetas. Él vino a cumplir la palabra del Padre eterno. Nosotros debemos de reconocer que muchas veces somos inconstantes. Y cuando somos inconstantes, no alcanzamos las promesas que el Padre tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de saber para qué necesitamos purificar nuestros corazones o qué necesitamos hacer para que nuestro corazón sea purificado y dejar de ser de doble ánimo. Ahí Santiago, la epístola de Santiago en su capítulo 4, versículos del 5 en adelante nos aclara haciendo una pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Aquí necesitamos reflexionar en algo. Dice el Espíritu. Esta palabra Espíritu está con E mayúscula. Dice que el Espíritu que habita en nosotros, o sea, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Haciendo una comparación entre Saúl y David, la actitud fue la diferente. ¿En qué momento, cuando nosotros analizamos la Escritura, vino Saúl con un corazón arrepentido? En ningún momento. Nosotros vemos cómo David sí le declara al Padre que cree en él un corazón limpio, ¿verdad? Y un espíritu recto dentro de él, y que perdone su pecado, su transgresión, cosa que Saúl no hizo. Y entonces por eso la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es ese favor inmerecido que usted y yo recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el versículo 8 nos dice,
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acá Santiago dice que nosotros debemos de ir y buscar al Padre. Pero continúa, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Volvemos a hablar del gozo. Volvemos a hablar de la tristeza. Pero quiero que le pongamos mucha atención al versículo 8 y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, aquí está hablando de los pecadores, limpiad las manos. Pero también le está diciendo a las personas de doble ánimo que su corazón debe ser purificado. Entonces, la exhortación para cada uno de nosotros o la instrucción es que no andemos de doble ánimo. Porque si nuestro corazón es de doble ánimo, hoy estamos en la fe, mañana no, definitivamente nuestro corazón tiene que ser purificado. Y esta es la parte interesante que nosotros debemos de analizar. No podemos andar en el mundo, ni podemos andar con Dios. Tenemos que definir nuestra vida. La Escritura nos dice claramente que aunque vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo. Que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Si usted y yo creemos en esto, debemos dejar las cosas del mundo y debemos de vivir para agradar al Padre. David transgredió la palabra del Señor. Reconoció la voz del profeta Natán cuando le dijo, ese hombre eres tú. Y él había dicho, digno de muerte es ese hombre. Él sabía entonces que por los dichos de su boca, él tenía que morir y de acuerdo a la ley, él debió de haber sido, debió de haber muerto pues por la transgresión de su pecado. David reconoce que sus huesos se habían secado, que había perdido el gozo de la salvación. Y entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo nos sentimos en este momento? Yo recuerdo que cuando pues recibimos al Señor Jesucristo, bueno, yo no sé, en el caso suyo, hubo mucho gozo en nuestro corazón, pero en el caminar de nuestra vida como creyentes en el Señor Jesucristo muchas veces encontramos pruebas, luchas y tribulaciones y como que ese gozo se va perdiendo y entonces también podemos caer en la parte de inconstancia. Así es de que la invitación es para que cada uno de nosotros en este tiempo seamos constantes en la meditación de la palabra, pero también en ponerla por obra, en orar, en adorar al Señor, en alabar y bendecir su nombre. Entonces, podemos aclarar ya, hermanos, hermanas, que el corazón purificado tiene que ser para aquel, o mejor dicho, voy a aclarar, ¿quién tiene que purificar su corazón? Aquel que es inconstante en sus caminos y aquel que es de doble ánimo. Ahora, el Padre nos pide a cada uno de nosotros para que tengamos un corazón nuevo, que podamos ser libres de nuestras transgresiones y de nuestros pecados, cosa que hablábamos la semana recién pasada. Acá el profeta Ezequiel nos habla en su capítulo 18, versículos del 29 en adelante. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Mire qué interesante. El camino del Padre es recto, pero aquí el profeta le está diciendo, si aún dijera la casa del Señor, no es recto el camino del Señor. Hace una pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. El camino del Padre es recto. La Escritura nos dice
Mis caminos no son vuestros caminos, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Más rectos son mis caminos que vuestros caminos, y más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y nos continúa diciendo el profeta Ezequiel en su capítulo 18, versículo 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Vamos a ser juzgados por la forma en que caminamos. Oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Hago una pregunta acá. ¿Ha transgredido usted o he transgredido yo la palabra del Padre Eterno en este tiempo? Yo creo que sí, hemos dejado muchas veces sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus leyes. Muchas veces tal vez nos cuesta buscarle. Solo con el hecho de que la palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces le hago una pregunta. ¿Todo lo que usted y yo hacemos proviene de fe? Bueno, continúa. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea que cuando nosotros andamos en transgresiones a la palabra, hay iniquidad en nuestras vidas. Y yo he dicho siempre que la iniquidad es un pecado cometido ya con conocimiento. Y entonces la iniquidad trae ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Ponga atención a esto. Debemos dejar las transgresiones, las cuales nos han hecho pecar. Y continúa. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces, nosotros debemos de tener nuestro corazón renovado y un espíritu nuevo para que no muramos. Versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí en el versículo 32 nos está diciendo que cuando nosotros muramos, el Padre no quiere que muramos eternamente. Yo les he mencionado muchas veces que aunque hay eternidad en el corazón del hombre, algunos, espero yo, estemos todos nosotros ahí, alcanzaremos la vida eterna, pero otros vivirán en vergüenza y en confusión eterna. Así es de que el Padre no quiere que nadie muera, sino que nosotros nos arrepintamos y podamos vivir eternamente juntamente con el Señor Jesucristo. Y entonces también necesitamos saber que nuestro corazón tiene que ser purificado, como les decía anteriormente, lo que dice Santiago. Si andamos en doble ánimo, pero necesitamos ser purificados y necesitamos tener un corazón diferente, un corazón nuevo, un corazón renovado, un espíritu renovado, para entender algo, que es el amor. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en su capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Aquí Pablo le está haciendo referencia a Timoteo, lo que le había indicado, que se quedase en Éfeso para que viera que
no hubieran personas que predicaran una doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El propósito de que Timoteo se quedara en Éfeso era uno. Nosotros recordemos lo que nos dice el libro de las Revelaciones cuando nos habla precisamente de la iglesia a los Efesios o de Éfeso. Y dice el Señor, el Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo, dice que tiene algo contra esta iglesia, que ha perdido algo, su primer amor. Y aquí el apóstol Pablo en su versículo 5 nos dice que el propósito de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cosa que el Señor Jesucristo le reclama a Éfeso, que se dedica a hacer muchas obras, pero ha perdido ese primer amor, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pues en esta misma, en este mismo contexto, la versión Kadosh, yo solo quiero leerle los versículos del 3 al 5. Bueno, aquí cambia bastante esto, pero les voy a leer únicamente los versículos del 3 al 5. Como te aconsejé cuando salía de Macedonia, quédate en Éfeso, para que le ordenes a cierta gente que está enseñando diferente doctrina, que desistan. Haz que ellos desistan de poner su atención en fábulas y genealogías interminables. Esto desvía a la gente a la especulación en vez de hacer el trabajo de Yahweh que requiere confianza. Hermanos, amigos, a usted y a mí se nos ha conferido algo, se nos ha dado confianza para predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito para nuestras vidas. En el versículo 5 nos dice, el propósito de esta carta es promover el amor de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una confianza sincera. Hermanos, el Señor nos ha confiado su evangelio, su palabra. Pero insisto, hemos querido transgredir la palabra del Padre Eterno. Haciendo referencia a esto, quiero comentarles algo pues que ya es noticia oficial. En el año 2022 se estrenará el nuevo templo en Abu Dhabi, si no me equivoco, de la nueva religión mundial. ¿Qué le parece a usted? Y entonces vemos realmente cómo todo esto ha ido cambiando. Y si nosotros somos personas de doble ánimo, no somos constantes, no perseveramos en la sana doctrina, posiblemente nos dejemos engañar y nos vayan a decir que pues hay una nueva religión a la cual todos debemos de seguir. Yo pude entender algo hace algunos días, ¿verdad?, que dentro de la nueva religión que va a haber en este tiempo, se nos va a enseñar a adorar a algo que se llama tierra. Pues
miércoles recién pasado hablaban los hermanos, ¿verdad? De que ya van a haber sanciones por medio de estas plataformas cuando se hablen específicamente de a lo que se refiere el cambio climático. Y nosotros podemos ver, mejor voy a terminar leyendo lo que dice esta versión Kadosh, Pablo, ¿verdad? A Timoteo en el versículo 6 dice, algunos apuntando al blanco fallan y se han desviado hacia discusiones infructuosas. Quieren ser maestros de la Torá, pero no entienden sus propias palabras, ni los asuntos sobre los cuales hacen tan enfáticos pronunciamientos. Nosotros sabemos que la Torá, o sea, la ley es buena, proviendo que uno la use de forma que la ley misma está intencionada. Sabemos que la ley no es para la persona que es justa, sino para los que no observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para gente que mata a su padre y a su madre, para asesinos, para los proxenetas, para los homosexuales, comerciantes de esclavos, mentirosos, perjuros y cualquiera que actúe en contra de las sanas enseñanzas, porque están de acuerdo, de las sanas enseñanzas que están de acuerdo con las buenas noticias del glorioso y bendito Yahweh. Estas buenas noticias fueron confiadas a mí. Así es, hermanos, que nosotros ya no debemos de declarar lo malo como bueno. La Escritura dice, ay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Hay dolores cuando nosotros transgredimos las buenas nuevas de salvación. Y entonces el propósito del Padre es que sean quitadas las abominaciones que puedan haber en nuestras vidas, para que Él quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Muchas veces hemos endurecido nuestros corazones. El profeta Ezequiel en su capítulo 11, versículo 17 en adelante nos dice, di por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. El deseo del Padre es congregar a un pueblo santo. Versículo 18. Y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Acá David dice que le pide al Padre que ponga un espíritu renovado en él. Y el espíritu renovado tiene que ver con algo muy importante en nuestras vidas. Y esto es quitar las idolatrías y las abominaciones que en cada uno de nosotros puedan haber. Por eso dice acá y vuelvo a leer. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos y los cumplamos. Y el objetivo de esto es que seamos para Él un pueblo, o sea, para nuestro Padre un pueblo, y Él sea para nosotros por Dios. Vamos a ir concluyendo. El Padre Eterno desea esparcir agua en nuestras vidas para podernos limpiar. La palabra es agua que purifica nuestras vidas. Y poner en nosotros un espíritu nuevo y darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
También aquí el profeta Ezequiel en su capítulo 36, mire cómo Ezequiel habla específicamente de esto en varias oportunidades. Ezequiel 36, 23 nos dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Hago un paréntesis. El Señor Jesucristo dijo que el que en mí cree, de su interior que iba a correr ríos de agua para vida eterna. Entonces es interesante que si usted y yo somos creyentes en el Señor Jesucristo, Él ha esparcido esa agua limpia, ¿verdad? Para saciar a muchos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hago otro pequeño paréntesis. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les dijo que les iba a lavar los pies, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, a mí nunca me lavarás los pies. Y entonces Pedro le dice: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pues no, el Señor, no me limpies, no me laves solo los pies, lávame con todo. Y el Señor Jesucristo le dijo: el que está limpio no necesita más que limpiarse los pies. Entonces, Ezequiel 36, 26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es que esto es lo interesante, hermanos. Si usted y yo queremos que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque recordemos que el Espíritu Santo muchas veces nos guía, o sea, está a nuestro lado, está sobre nosotros. Pero si usted y yo queremos que el Espíritu Santo habite en nosotros, necesitamos algo. Y ese algo que necesitamos, voy a volver al versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nosotros tenemos ya un corazón de carne, la Escritura nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Pero mire los beneficios que esto trae también. Versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. O sea que cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, muchas veces podemos tener hambre. No puede haber multiplicación en nuestras vidas. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hace el miércoles, no sino el anterior, hablábamos de la provisión para el creyente. Vemos tiempos difíciles, hermanos. Vemos que vienen hambrunas en la tierra. Hay cosas que se están marcando muy fuertemente, pero usted y yo seremos guardados de parte del Padre si en primer lugar pues somos limpiados de nuestras inmundicias, quitamos la idolatría de nuestras vidas, los ídolos, ¿verdad? Y es esparcida en nosotros la palabra del Señor para limpiarnos y purificarnos constantemente. Le hago una pregunta. ¿Cómo se sentiría David cuando Natán le declaró: ese hombre eres tú? Esto impactó su vida. De seguro, él ahí reconoció que estaba sucio por la transgresión que había cometido. Y le pide al Padre, pues en primer lugar, que su corazón sea recto, limpio, que su espíritu sea renovado. Y entonces mi pregunta es:
nosotros en este tiempo no necesitamos renovar no solamente nuestra mente, nuestro corazón, sino también nuestro espíritu, que esté caminando rectamente delante del Padre. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué necesitamos que nuestro corazón sea limpio? Yo creo que hay un objetivo muy importante, el cual dejó declarado nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 5. Y vamos a meditar el versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted y yo queremos ver al Padre Eterno, necesitamos tener un corazón limpio, un corazón recto, lleno de doble ánimo, no un corazón que esté pecando constantemente, que esté transgrediendo la palabra del Señor. Hoy, entonces, hermanos, quiero dejar como resumen lo siguiente. Debemos de tener un espíritu que ya no sea flexible. Un día sí caminamos con Dios, otro no. Pero necesitamos tener un corazón limpio para poder ver a nuestro Padre Eterno. Recordemos que el Señor Jesucristo viene pronto y que nosotros tendremos que presentarnos delante del Padre Eterno. ¿Cómo nos vamos a presentar? Es la interrogante. Cada uno de nosotros conoce, pero quien más conoce nuestras vidas es el Espíritu Santo. Insisto, David en el versículo 11 dice, no me eches de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. La Reina Valera dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No contristemos al Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él es, como les dije anteriormente, nuestro consolador. Hoy permítame orar por la vida de cada uno de nosotros, agradeciéndole al Padre este tiempo tan precioso que nos ha dado de meditar en su palabra. Esperamos que esta palabra sea de bendición, de edificación para nuestras vidas, que arranquemos aquellas cosas, toda planta que el Padre no plantó, la arranquemos de nosotros, y pues en este tiempo podamos ver la bondad y la fidelidad del Padre. Si nuestros huesos se están secando, obviamente es porque necesitamos que el Espíritu, nuestro Espíritu, no el Espíritu Santo, pues tenga el gozo, seamos libertados de todo eso. Y pues que tengamos salud en este tiempo, como la Escritura dice, amado mío, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que nuestra alma esté siendo próspera en este tiempo a través de la palabra de nuestro Padre Eterno. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártala con muchos más. Si usted desea las notificaciones de nuestros programas, ya sabe cómo o qué es lo que tiene que hacer, suscribirse directamente en YouTube, ¿verdad? Presionando la campanita. Esto no tiene ningún costo para usted, pero yo creo que lo más importante hoy es que oremos y le demos gracias al Padre. Amado Padre Eterno, permítenos a ti darte la honra y la gloria, la alabanza y la adoración por este tiempo tan precioso y tan especial. Hoy clamamos, Padre, porque conforme a tu palabra, esta no regrese vacía. Para todos aquellos que la vean y la escuchen, Padre, hagas un cambio y una transformación en nuestras vidas, Padre Eterno. Esta palabra cumpla el propósito para el cual tú las envías. Y el propósito, Padre, es que nuestros corazones en este tiempo sean limpiados de toda iniquidad, de toda transgresión, de todo aquel doble ánimo que pueda haber en nosotros, Padre. Que nuestros corazones en este tiempo sean purificados
a través de tu palabra, pero tu Espíritu Santo, Padre, nos esté guiando siempre a toda justicia, a toda verdad. Padre, que tu Espíritu Santo habite en nosotros, que no sea quitado de nosotros el gozo de la salvación, Padre. Que podamos tener ese amor del cual habla tu palabra, no ese amor fingido, Padre, sino que realmente podamos amarte a ti con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, Padre, y también te podamos servir, honrar y glorificar. Yo clamo, Padre, por todos aquellos hermanos y hermanas que hoy están pasando quebrantos de salud, para que sea tu Espíritu Santo hablando también a la vida de ellos, Padre, y abriendo su entendimiento. Si algo de lo que mencionó David aquí en Salmos capítulo 51 hay en la vida de cada uno de los que hoy hemos estado viendo este programa, Padre bendito, y está afectando nuestra salud, en primer lugar, tristeza, Padre, soledad, hoy clamamos porque venga el gozo a nuestras vidas. Pero también, Padre, si nuestros huesos están afligidos, permite que los pecados y transgresiones que hay en nosotros sean perdonadas por tu nombre y por tu sangre, Señor Jesús. Y purificados con tu sangre preciosa y bendita, nuestros pecados, nuestro ser, para que podamos alcanzar la gracia y la salvación. Hoy yo te doy la honra y la gloria, Padre, y te pido una bendición muy especial para todos y cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que hoy han visto este programa o que lo verán posteriormente. A ti doy la alabanza y la adoración, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La invitación es para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas, para que nos puedan acompañar este miércoles a nuestro conversatorio. Pedimos disculpas porque el día jueves pues no tuvimos nuestra oración de ayuno e intercesión, pero lamentablemente pues estas plataformas funcionan con electricidad y aquí en el sector donde vivimos no hubo electricidad por buen tiempo, pero seguramente este jueves usted puede estar en sintonía con nosotros en nuestra oración de ayuno e intercesión. Le invitamos a que participe activamente de ello y pues le invitamos al próximo domingo nos pueda acompañar con su presencia y pues esperamos sus comentarios en este tiempo. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga grandemente y esperamos contar con su presencia en nuestros programas.